Continuamos en Habla el Pueblo. Recordamos lo que dijo nuestro fundador hace unos días y señalaba, ¿no?, que el que se dedica a la prensa, el que se dedica a informar, tiene que hacerlo de una manera transparente. Pero si ya vienen negocios, minas, petróleo, gas detrás, entonces ese grupo económico ya no puede informar con veracidad ni adecuadamente. Prueba de ello es que hay dirigentes, hay trabajadores que no tienen espacio en ningún otro medio. Por eso que hoy Habla el Pueblo se constituye en un reducto de la verdadera libertad de prensa en nuestro país. Damos la bienvenida al señor Edwin Querevalú Román, presidente de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú. Bienvenido, señor Querevalú. Muy buenas noches, gracias, señor Rafael, gracias por la invitación, estimado amigo. En efecto, nosotros es la primera vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos directamente al país, porque este es un programa muy escuchado a nivel del país. Y creo que la pregunta inicial, cuando usted decía sobre don Ricardo Belmont, es que el Perú anda buscando liderazgos justamente como el de él, de gente honesta. Y creo que este canal, si lo pusiéramos a nivel nacional, estuviera en el número 1 en el ranking. ¿Por qué? Porque la gente necesita decir la verdad. Y todas esas expresiones a la hora que hablan en los teléfonos, es de miles de ciudadanos peruanos que sienten lo mismo, que se sienten engañados, traicionados por los políticos de siempre, tradicionales. Y creo que ese liderazgo de don Ricardo es el que hoy por hoy necesita el país. Y yo creo que si él se lanza a la presidencia de la República, tenga por lo seguro que va a ganar. Señor Querevalú, justo ahora entrando ya en materia, efectivamente hoy ya con el satélite llegamos a nivel nacional. Usted tiene que participar de nuestra expansión vía satelital y durante mucho tiempo, lo dijo don César Augusto Dávila aquí, más de 1.200 juicios, investigaciones fiscales, el hombre que ha batido récord en lo que es defensa del derecho, porque ha sido el hombre más vapuleado por intereses creados. Y hoy, cuando habla el pueblo, abre los teléfonos, de inmediato el pueblo se manifiesta para que una persona asuma esta voluntad de los verdaderos patriotas que quieren algo distinto para el país. En ese sentido, señor Querevalú, ustedes hablan de una urgente recuperación de lotes de petróleo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo le explicamos al televidente en qué consiste esa recuperación de lotes? ¿En qué le va a beneficiar al ciudadano que nos ve, que nos escucha? Sí, cómo no. En el año 1993, cuando el presidente Fujimori manifiesta abiertamente que es necesario aumentar la producción de petróleo, hay que bajar los precios de los combustibles, hay que dar mayor trabajo, ¿no es cierto? Esas 3 mentiras que se dijo al pueblo para privatizar Petroperú no han funcionado en la práctica. Me explico, Petroperú tenía todos los lotes de petróleo en Talara, en la selva, y en ese momento la producción de petróleo estaba en 126.000 barriles diarios. 126.000 barriles diarios. Es decir, casi estábamos tas con lo que necesitaba el país. Hoy se consumen 220.000 barriles diarios. Y la producción de estas empresas que se les otorgó las concesiones están en 62.000. Mire usted, de 124.000 barriles a 62.000. ¿Invirtieron estas empresas? No han invertido. Y en esa cantidad de empresas que usted puede ver, el público también, está los grupos de poder económico que tienen medios de comunicación, que es lo que usted estaba mencionando. Caso específico, Graña Montero, tiene el lote 1 y el lote 5. Estos 2 lotes se vencieron en el año 2011 a fines del gobierno de Alan García. Y les han ampliado los contratos de mala manera, diciendo que van a hacer un programa de inversiones. Cosa que quieren hacer con los otros lotes. Entonces aquí estamos hablando que Graña Montero ya tiene lotes de petróleo y también una planta de gas en Talara, la planta de Pariñas. Muy bien, ¿qué más les obsequió Fujimori en esa época? Les concesionó nuestros terminales de ventas, es decir, las plantas de depósito de la gasolina, del diésel, les entregó a Graña Montero. Esos depósitos tienen una rentabilidad más o menos de entre 80 a 100 millones de dólares anuales. Ahora, por eso entendemos, en la campaña contrataron a un mercenario para que demoliera una candidatura y
estaban apoyando la otra candidatura era por estos big business. Pregunta de don César Augusto Dávila. Y como recordaremos, cuando hace algunos meses el presidente anunció un interés para informarse de las posesiones de Petroperú, se le vino encima una avalancha mediática que casi lo hizo retroceder contra la pared y dijo que ya no lo iba a hacer, ¿no? Repsol, privado, que claro. le voy a explicar a aquel amigo, una refinería que lo ha tenido durante mucho tiempo y quería venderlo. Sí. Entonces, ¿por qué saltaron a la yugular? Claro. Y las encuestas que juegan su parte? Claro. Sí. Sí, respecto al tema de Repsol, ¿no es cierto? Esa fue una campaña mediática porque ahí estaba de por medio 333 grifos. Es decir, si nosotros, como Petroperú, ¿no? Y aquí es una situación irregular de estos grupos mediáticos que no lo dejaron a Petroperú tener un grifo. Nosotros el único grifo que tenemos es en la selva. Todos los grifos que usted ve abanderados no son de Petroperú. Ellos nos venden los combustibles. Es decir, sin embargo, en esa campaña mediática habían 333 grifos que podría servirle de boca a Petroperú para bajar los precios de los combustibles, que es lo que desea la población. Si usted nomás se da cuenta a la hora que se va a la playa, ¿no es cierto?, en el sur, hay un grifo ahí y baja 50 céntimos porque está frente a Conchán. Con 50 céntimos la cantidad de ventas que se hace ahí solamente en la época de playa. Si tuviéramos 333 grifos y le permitieran a Petroperú tener sus grifos, téngalo usted por seguro que te tienen que bajar los precios de los combustibles, no para subsidiar, sino que ahí hay otro monopolio de los grupos empresariales, ¿no es cierto?, de que no lo dejan que Petroperú tenga un grifo porque ganan demasiado. Ganan entre 25 a 30 dólares por barril de gasolina, de diésel. Los economistas de Perú 21, los economistas del Grupo El Comercio, Igraña y Montero, ellos dicen que Petroperú no es rentable. De alguna forma lo dicen y dicen, no, nada con el Estado, seguramente para que ellos sigan como privados, pero ahora están bien consorciados con el Estado, es decir, hay un doble lenguaje ahí. ¿Pero es rentable Petroperú para el país? Siempre ha sido rentable. Petroperú nunca ha necesitado del Estado peruano. Nunca Petroperú ha necesitado un sol del Estado peruano. Nosotros financiamos con nuestras operaciones todas para poder comprar combustible, repartir combustibles en todo el país. Y es la única empresa nacional que llega por todos los ríos, en el caso de Loreto, Ucayali, a repartir combustibles. ¿Usted cree que la empresa privada va a ir a esas zonas alejadas? Estamos hablando de 4 días de navegación por río. Por ejemplo, la población debe saber que nosotros para llevar el combustible a Puno tenemos que llevarlo en tren. Entonces, ¿usted cree que la empresa privada va a hacer eso? De ninguna manera. Pero sin embargo se sataniza a Petroperú. Para poner un ejemplo, en los últimos 3 años nos comparamos con la competencia que es Repsol. Nosotros pagamos de impuesto a la renta 450 millones de soles. Nuestra competencia, 150. O sea, ¿quién paga más impuestos? Petroperú. ¿Con quién se hacen más escuelas, más carreteras? Con Petroperú. Entonces aquí hay una situación que se sataniza a la empresa peruana, ¿no es cierto?, denigrándola, porque definitivamente estos grupos son interesados. Esos comentaristas, opinólogos, que no saben nada de petróleo, yo creo que es porque estos grupos interesados que quieren destruir a Petroperú, porque es una amenaza. O sea, Petroperú, mire, en el año 2010, cuando hubo el oleaje, ¿se acuerda? El GLP, el gas licuado de petróleo, ¿quién cree que abasteció al país? Petroperú. Sin embargo, usted veía en la prensa mediática que salían los grifos de Petroperú y que no hay gas. Entonces, toda esta campaña, durante todo este tiempo perversa en contra de la empresa, hace que la demuelan y no la dejen progresar. Vamos dejando varias preguntas. Recuerdo que en los 90 Petroperú tenía barcos. Nos responderá nuestro amigo después de la pregunta de don César Augusto Dávila si se vendieron esos 5 barcos. Creo que había barcos gaseros también. Nos responderá nuestro invitado. La palabra para don César Augusto Dávila. Lo que estamos viendo en este momento es lo que estábamos suponiendo como un temor de lo que sucedería, está sucediendo ya. El manto del portaaviones mediático
encubre estos tremendos negociados que está denunciando nuestro ilustre invitado. Lo que decía, el Ministerio del Monopolio. ¿Quién es el Ministerio del Monopolio? El Grupo del Comercio, Ministerio del Monopolio. Nuestro distinguido invitado, dirigente de una coalición de sindicatos de Petroperú, el señor Querevalú, está con nosotros. Sí, en efecto. Respecto a los barcos gaseros, cuando se vende la empresa, la destrozan, la descuartizan, ¿no? Ahí se vendieron 78 grifos, que eran propiedad de Petroperú, y se les repartieron a los amigotes de Fujimori, que repartieron en diferentes zonas del país. Lo que usted dice, los barcos, hemos tenido 5 barcos y 2 gaseros, para poder abastecer todo el territorio nacional. Se le vendió a una empresa chilena, Lipigas, por 18 millones, ¿no? Y ese abanderamiento dijeron que era panameño. Hoy, el mismo Estado les concesionó a ellos por 10 años la garantía de que ellos nos iban a transportar el combustible. Y todavía se mantiene. Pero y mire usted, ¿cuánto nos costaba el día barco cuando Petroperú tenía sus barcos? Promedio, $2.000. ¿Sabe cuánto pagamos hoy diariamente por cada barco? Entre 12.000 a 14.000 diarios día barco. Y lo necesitamos los 365 días del año para abastecer todo el mercado nacional. Esto es increíble, o sea, en los 90 el Fujimorato vende las joyas de la abuela, los grifos, los barcos a Chile, a una empresa chilena, vende todo esto, las industrias, las empresas, a precio de regalo. Llega Toledo, comienza a vender recursos, gas, ¿no? Llega Alan García, comienza a vender las tierras Eriazas, ya no había más, ya no había joyas, ya no había más recursos, entonces las tierras. Y comienza pues el festín de tierras y terrenos. Hay una lógica ahí, esto lo he visto en el libro El testimonio político de Ricardo, que habla de los 11 días del Perú, se traduce esta lógica de análisis político muy importante y de reflexión ahora para el país. Claro, si escuchamos o leemos a los opinólogos tan destacados que nos inundan con su sabiduría, ¿no? Ellos defienden un modelo o pretenden defender solo un modelo, pero en realidad ese es el cascarón que encubre tremendos negociados que son de lesa patria. Vamos a decirlo con toda su claridad, esas personas no son peruanos, no sé para quién trabajan, para sus bolsillos, en detrimento de lo que es el progreso y la riqueza nacional. O sea que nos ha dicho el señor Querevalú que algunos ligados al Fujimorato, al Ministerio de Energía y Minas, a Fujimori, resultaron con grifos, o sea, se compraron a precio de regalo los grifos. Sí, se compraron, y habían unos contratos que ni siquiera un estudiante de primer año de Derecho podría hacer esos contratos. Pero algo más importante era que esa planta envasadora, de que la que estuve hablando en la época de esta campaña mediática, ahí hay una planta envasadora de gas, que era Solgas, subsidiaria de Petroperú. Acuérdese usted que el gas costaba 5 soles el balón de 10 kilos, porque lo tenía Petroperú. Hoy, ese mismo balón de gas, Petroperú ya no envasa, pero sin embargo vende el 15% de la producción nacional para poder repartir como mayorista. Mire usted, le da a 18 a 19 soles el balón de gas a los mayoristas. ¿Y cuánto le venden a las amas de casa? 35 soles. 35, 40. La perversidad más grande es que en el Cusco, siendo la zona donde está el gas, cuesta 60 soles. Entonces, aquí hay una situación irregular que ningún presidente quiere tomar conciencia que esta es una empresa nacional que es importante para el país. O sea, la industria del petróleo es estratégica, les guste o no a los privatistas, porque estamos hablando que mueve el 75% de la producción nacional.